bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en esta iniciativa de Sonoristorias, donde contamos historias de sonorenses que nos inspiran, y en esta ocasión tenemos como invitado al gran don César Parra, que es para mí un honor tener acá presente y poder platicar con él un poquito. Bienvenido. No, pues muchísimas gracias a Sonoristorias y a ti, Adri. Estuvimos ahorita platicando un poquito antes, y creo que nos vamos a divertir. Padrísimo. Pues para arrancar, César, ¿por qué no nos cuentas quién es César Parra, de dónde viene, como todos estos inicios para ponerlos en contexto? Esta es la primera vez en mi vida que voy a hablar desde mi niñez en una entrevista. Bendito sea Dios, he tenido muchas, pero es la primera en la que vamos a ahondar quién es César Parra, ¿no? A mí me tocó nacer en la generación X, algo muy padre, pero todavía traíamos muchas cosas arrastrando como sociedad de una época muy clasista, medio oscura, ¿no? Entonces, si eras, por ejemplo, un niño que le tocó nacer en una familia sin papá, pues eras un bastardo, así, tal cual la palabra, ¿no? Y bastardo no significa, oh, sí, maldito, ¿no? O sea, bastardo significa hijo fuera del matrimonio, y la carga social que ello significaba, pues, era bastante fuerte, ¿no? A mí, por dos cuestiones, me tocó ir a una escuela privada muy prestigiada, la más prestigiada de Hermosillo, el Colegio Regis. Y por dos razones. Una, mi mamá trabajaba ahí, y dos, pues por mis calificaciones, yo tenía pues, beca completa. Entonces era un niño pobre en escuela de ricos, ¿no? En donde yo vivía, pues era una condición muy precaria. La calle era de tierra, condiciones muy limitadas, Okay. Económicamente. Pero, pues tuve la fortuna, por ejemplo, de contar yo con mi abuelo, que era quien me guiaba y quien me enseñaba cosas, ¿no? Cuando no tienes un panorama completo de la vida y las condiciones que pasan, pues sí te llega a afectar, ¿no? Te llega a afectar, pero para eso está la resiliencia, es decir, la capacidad de sobreponerse a las adversidades. Mientras más me decían no puedes por tu color, condición económica, por tu condición familiar, pues yo más me esforzaba en las cosas, ¿no? Esa es una. Otro aspecto de mi niñez fue que, si bien es cierto, era un niño que por alergias, ahora ya de grande sabiéndolo, pues era un poco enfermizo. Y eso, si lo juntas con una abuela sobreprotectora, prácticamente la película del niño de la burbuja, Okay. ¿no? Mi estadía en casa, o solamente estaba en la escuela o estaba en casa. Mi estadía en casa significaba estar en mi cuarto, un cuarto de 4x4. Sí podía ir al baño, ¿no? O sea, obviamente, pues, cañón. O a la cocina, siempre y cuando fuera por algo rápido y no abriera el refrigerador. Okay.
pero el otro 99.9% del tiempo yo debía de estar en mi cuarto, porque no sé, a lo mejor mi cuarto tenía un halo electromagnético que me cuidaba de morir, ¿no? Y pues era un poco difícil. Yo de hecho escucho a las personas ahora que dicen, ay no, con la pandemia tengo 4 meses aquí en la casa. El encierro. O sea, no tienes idea de lo que es estar encerrado, ¿no? Pero tuve la gran fortuna de que mi abuelo era una persona increíble, extraordinaria. Él era albañil. Mi abuelo me entrenaba, por ejemplo, bueno, en matemáticas al año y medio no solamente sabía contar del 1 al 5, del 1 al 10, sabía la progresión numérica de los números. Lo primero fue las matemáticas, obviamente, lo segundo fue aprender a leer. Yo aprendí a leer a los 2 años, 11 meses, y a los 3 años luego pues me enseñaba geografía, geología, historia de México, historia mundial. Pero gracias a eso, mi niñez era muy padre porque aprendía de muchas cosas. Sí es cierto, estaba encerrado en mi cuarto, pero estaba encerrado en mi cuarto con mis libros que me enseñaban a conocer el mundo, mis cómics, que mi abuelo curiosamente era un comiquero. Entonces yo tuve la fortuna de tener ese abuelo que siempre estuvo presente y que pues, híjole, me enseñaba de 1000 cosas, ¿no? Por eso te digo, no, para mí no fue una niñez mala, nada más poco ortodoxa, poco regular, ¿no? Siempre uno decide cómo quiere estar, ¿ok? No, es que tengo problemas, me voy a deprimir, no, es que voy a... Problemas siempre hay, la vida se llama problemas, ¿no? Pero la felicidad no consiste en no tener problemas. La felicidad consiste en afrontarlos. Así es sencillo. Es como dicen, el valiente no, es el que no tiene miedo. No. El valiente es que a pesar del miedo lo hace, ¿no? Que vence sus miedos, ¿no? Y la verdad te digo, muchas personas que son allegadas que me dicen, oye, es que te robaron tu infancia. Pues no, nomás tuve otra diferente. Para que nos demos una idea de cómo puede llegar a ser la vida de alguien, ¿no? Sin que eso tenga que marcarlo de por vida, ¿no? O determinar como tu historia, ¿no? O sea, al final de cuentas, por ejemplo, muchas veces nos excusamos de cierta manera, ¿no? Es que no tuve estas oportunidades, yo no tuve este apoyo, yo no esto, y de ahí nos agarramos para decir, no, lo que sueño tal vez es imposible, necesito X cosa, ¿no? Cuando realmente uno es el que determina hacia dónde va a ir ese rumbo, ¿no? Así es. Y otra cosa que tampoco no debía hacer, aunque a veces me escapaba, era irme a la ventana del frente de la casa, la que da a la calle, ¿no? Para ir a ver a los niños que estaban afuera jugando, ¿no? Yo en mi mente jugaba con ellos, ¿no? Y les decía, sí, vete por aquí, no, vete por allá. Los niños ni sabían que estaba ahí porque estaba la ventana cerrada, ¿no? Recuerdo que una de las cosas que más disfrutaban los niños era cuando pasaba el carrito de las nieves, ¿no? El clásico ese, de la cancioncita y con los monitos, ¿no? Y me acuerdo que yo una vez pregunté, ¿no? ¿Y qué es ese carrito, no? Es el carrito de las nieves, me dijo mi abuela. Y yo, ok. O sea, como nieve de como con los esquís o como...
Ok. No, no, es una nieve que se come. Y le dije yo, ¿y la puedo probar? No, no puedes tú porque te vas a morir. Bueno, ok, está bien, yo no puedo, ¿no? Un día me acuerdo que tenía como unos 5 o 6 años más o menos. Mi abuelo, estaba el carrito, entonces de repente veo a mi abuelo que me ve y hace así, ¿no? Entonces sale de la casa, abre el cerco y se dirige hacia el carrito extraño ese, ¿no? Ok. Entonces yo lo estaba viendo ¿qué está haciendo mi tata, no? O sea, y de repente viene con algo en la mano, ¿no? Entonces entra, me dijo, toma, me dijo. ¿Qué es eso? Es la nieve, para que la pruebes. Entonces yo así de, Wow. ¿yo? Sí, cómetela. Y yo, entonces cuando me la iba a probar, haz de cuenta que llega una mano aquí, la quita, era mi abuela, ¿no? Y nada, que se va a morir, que no sé qué. Se va. Entonces ya me quedé yo así de, pues bueno, ok, ¿no? Fue el primer intento. Sí. Entonces, y al ratito viene mi abuela, ¿no? Haz de cuenta como esto, así, ¿no? Así. Una taza y el cono, ¿no? Entonces me dijo, toma, hijo, ese es el cono, ese sí te lo puedes comer. Y aquí está tu nieve, ¿no? Cuando cuando me los dio, así, entonces ya probé el cono, que sabía a galleta y muy rico, ¿no? O sea que el helado, la nieve, te la derritió para que te la pudieras comer. Entonces ya la nieve, fui y, ¡ay! ¡Qué rica! ¿No? Wow. Ya, así probé la nieve por primera vez, ¿no? ¿A qué edad empezaste ya a explorar tu mundo ya pues exterior, ¿no? O sea, esto dices que fue durante tu niñez, ahorita decías que ya tenías como unos 7 años. ¿En qué momento fue cuando te permitieron como explorar ya tu mundo externo, fuera de tu casa? Bueno, no me lo permitieron, pero ya no pudieron evitarlo, ¿no? Sí. En el momento que entré a la secundaria a los 11 años, cuando yo tenía 9, había muerto mi abuelo. Y mi papá, a quien veía más o menos como cada mes, cuando yo tenía 11 años. Ay, sí, eso sí te lo tengo que contar. Julio de 1984 fue mi graduación de la primaria. Entonces, mi papá decidió ir, ¿no? A acompañarme. Y me acuerdo que yo estaba, cosa que no cabía, ¿no? Que estaba con mi papá. Entonces les decía a los demás, ¿ves? Sí tengo papá, ¿no? A todos los que siempre no tienen papá, ¿ves? Sí tengo papá, ¿no? Y un mes después falleció en un accidente. Murió mi abuelo, murió mi papá, murieron varios tíos, muchas personas. Siempre me tocó, pues ver la muerte, ¿no? La muerte de cerca. Y, a mí nunca me llevaron a ninguna piñata, ¿no? A Okay. ninguna piñata. Pero por alguna razón extraña, mi mamá guardaba en un álbum, todas las invitaciones y todavía las vemos ahí, todas las invitaciones de las piñatas a las que no fui, ¿no? Ok. Sin embargo, siempre me llevaban a los velorios, cosa extraña. Pues entro a la secundaria y es otro rollo. Es otro rollo, otra dinámica. Entonces, para mí fue, oh, wow, ¿no? Salgo al mundo, ¿no? El maestro, el Eleazar Robles,
el maestro de básquetbol de la selección de básquetbol, estaba entrenando a la selección y yo estaba ahí viéndolos, ¿no? Porque pues me gustaba ver el básquetbol. Entonces fue la pelota para donde yo estaba, la agarré y se la di al maestro y me dijo, ¿no te gustaría entrenar con la selección? Y yo así de, sí, ¿no? Siempre fui alto, yo ahorita mido 1,94, llegué a medir 1,96, pero ya la gravedad ataca. Pero se presentaba ante mí esa oportunidad de jugar básquetbol con la selección. Y recuerdo que cuando empecé a ir, pues evidentemente era el más maleta de todos porque no podía correr, no podía hacer el ejercicio que los demás, no sabía botar la pelota, era prácticamente un inútil. Entonces tenía de dos, o decir, no sirvo para esto, o yo lo quiero hacer. A pesar de que ello conllevara 10 veces más esfuerzo que los demás y un dolor increíble, increíble en el hígado. Pues no, yo quiero estar en la selección. Y practicaba y practicaba y practicaba. Yo me quedaba en la tarde solo, tirando y corriendo y practicando, ¿no? O sea, además del entrenamiento me quedaba más tiempo. Y un año más tarde me convertí en el campeón anotador y el capitán del equipo. Wow. Después vi un volante de que se iba a abrir en Hermosillo una escuela de Kung Fu, Shaolin. Entonces yo me emocioné mucho y fui a la escuela y era el peor de todos. El peor, o sea, realmente el peor. Y luego llegó mi primer torneo, yo muy emocionado, me inscribí, entré y quedé en el último lugar. Pero seguí entrenando y fui al siguiente y también fui al último lugar. Y así durante 3 ocasiones, pero poco a poco fui escalando. Un año después de eso, gané mi primer torneo y a partir de ahí, pues, más y más, ¿no? Hasta obtener mi cinta negra, y ser el campeón en armas, formas y combate y ser seleccionado para ir al Mundial en Tijuana, el Mundial de Artes Marciales. Wow, César. Y muchos se hubieran probablemente rendido, ¿no? El primer año de decir, no, yo no tengo estas habilidades o es muy complicado para mí, mira cuántos hay, ¿no? Ganando, pero no ven esa parte que muchas veces uno nos tenemos que construir, ¿no? O sea, no nacemos a veces con las habilidades, pero tengo tan presente la historia de un chico que mostraba sus dibujos cuando pues apenas garabateaba, iba mostrando cómo avanzaba y le decían que era muy mal dibujante. Y 5 o 7 años después hacía dibujos increíbles, ¿no? Y era la práctica, la constancia, el empeño de seguir haciendo cuando algo realmente te gusta hacer, ¿no? Aquí te va una frase que es highlight. ¿Okay? Cuando los demás te digan que no puedes hacer algo, recuerda que ellos te están hablando de sus limitaciones, Wow. no las tuyas, ¿no? Luego quise entrar a teatro, y me aceptaron. Y durante el año se montaron 2 obras. Recuerdo que ese día pues ya estaban todos los papás, porque se les giraron las invitaciones a los papás. Y todos emocionados, ¿no? Entonces iban a asomar por el telón para ver dónde estaban sentados sus papás y todo. Y yo, ilusamente, pero
con algún resquicio de esperanza, fui a ver si me habían ido a ver. Pero no. Como a todos mis campeonatos de básquetbol, a todos mis torneos de Kung Fu, cuando gané el premio estatal de matemáticas, de física, también en la obra, en la puesta de la obra, de las obras, pues tampoco fueron. ¿Me sentí mal? Sí me sentí mal. Pero tenía dos opciones. Ponerme a llorar en el rincón. O salir a dar todo. En ambas obras, ¿no? Entonces, yo no digo que las cosas no te lleguen, no te duelan. No, somos humanos, ¿no? Pero sea cual sea la adversidad, siempre tienes dos opciones. Y eso solamente depende de ti, ¿no? Pues ahí te aseguro, ahorita que me cuentas esta historia y se me hace un nudo en la garganta, porque justo es eso, ¿no? Muchas veces esperamos el reconocimiento y creo que como cualquier persona, ¿no? O ser humano, lo deseamos, ¿no? Pero te aseguro que ahí el público fue quien te regaló esa gran ovación o te llenó de aplausos, ese reconocimiento de tu esfuerzo, de ser el protagonista de esas dos obras y ver ese logro que ningún otro de tus compañeros había podido hacer, ¿no? Mi mensaje principal aquí en esta entrevista es hablar de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a las adversidades, ¿no? Cuando quieras hacer algo, ve por él. Con quien sea, sin quien sea, o a pesar de quien sea. ¿Ok? Ese es el mensaje que yo le daría a las nuevas generaciones, ¿no? Ahora, yo aquí a mis muchachos en mi escuela de doblaje que tengo junto con mi hijo, nada más les doy doblaje y les doy locución. También, cuando veo que andan ahí achicopalados y todo, platico con ellos, ¿no? Entonces, los oigo hablar y les digo, les voy a dar los 3 mantras ancestrales que a mí me ayudaron mucho. Entonces ellos así de que... Oh, déjame, voy por mi libreta para yo también apuntarlos. No, entonces así como que, los mantras del Tíbet. El primero es, cuando tenga problemas, cuando se sienta mal, el primero es, tumbes el rollo. El segundo es, espantes el mosquero. Y el tercero, échale chingazos. Con eso y con esto, ¿no? Funciona para cualquier situación. Funciona. Yo empecé a trabajar muy joven, a los 15, 16 años, pues me tocó hacer diferentes actividades, ¿no? Trabajé en radio, de repente llegué un día, o sea, bueno, estaba escuchando música, ¿no? Tenía 17 años. Estaba escuchando música y de la radio y de repente dije, quiero ser locutor. Ok. Entonces, me levanté, fui a la radio, acababa de terminar mi entrenamiento de básquetbol, entonces traía mis tenis, mis shorts, camiseta y cachucha, ¿no? Y llegué a la radio con la recepcionista y la Tishi preciosa, que es era una hija de la chingada, ¿no? Pero disculpen mi léxico, pero esto es una charla entre amigos. Me gusta ser natural, me gusta ser yo siempre,
Y como dijo Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura Mexicano en 1990. Las malas palabras, cuando no se utilizan para denostar, vilipendiar o insultar a alguien, son aderezos del lenguaje. Qué padrísimo. Entonces, la Tichi me recibe, ¿no? Él me dice, ¿qué pasó? ¿Qué quiere? Ah, le digo, que es que quiero ser locutor. Ok, pero ya ha sido locutor. No, nunca no. Ok, pero ¿traes tu solicitud? Yo, no. Ah, porque tienes que comprar una solicitud, así, 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 la tienes que llenar y la tienes que traer. Ah, ok. Y me fui. Fui a la papelería, compré una solicitud, la llené y se la llevé. Entonces ya me dice, ay, me dijo, pero está a mano y esa máquina. Ah, ok. Y me fui. Y luego regreso ya con la de esta máquina. Me dice, ay, pues no trae foto. Y regresaste. Y no había forma de librarse de mí, ¿no? Ah, porque me dijo, ya cuando ya me pidió todo, que ya no me podía pedir más, me dijo, ah, bueno, pues mira, pues ya la tenemos aquí, cuando hay una vacante nosotros te hablamos, ¿no? El siguiente día fui y le dije, ahí hay una vacante. Y al siguiente día, y al siguiente día, y al siguiente día, ¿no? Durante 2 semanas. Entonces ya tenía harta, ¿no? Y iba pasando por ahí Alfredo García Márquez, que en paz descanse, mi buen Alfredo, y le dice, oye, ¿ves el chamaco ese que está ahí? Sí, ya no lo soporto, ya no aguanto, no, ya no lo quiero ver, ponlo a hacer algo, llévatelo, le dice, ¿no? Entonces llegó Alfredo, que era una gran persona, pero con un carácter muy especial. Me dijo, ¿y tú qué? No, pues, nada, quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Ah, bueno, dale para acá, mijo. Ya, fuimos. Y había un... ¿Qué años tenías en ese entonces? 17, iba a cumplir 18. Y era un cuarto grande, ¿no? Un cuarto grande que había un desmadre de discos por todos lados, ¿no? Tirados. Y me dijo, ¿sabes qué? Quiero que me acomodes todos estos discos por orden alfabético del intérprete. Son como 5,000 discos. Wow. Ah, ok, perfecto. Bien. Y estuve yendo como 2, 3 semanas también a acomodar los libros, los discos. Y cuando hube terminado, pues fui con él a la cabina. Y le digo, Alfredo, ya. Entonces volteé y me ve y me dice, ¿ya qué? O sea, se le había olvidado que me había puesto a hacer eso, ¿no? Y le dije, lo de los discos, pues no. Ah, cabrón. A ver. Y fue a ver y estaba lo que había ordenado. Muy bien, morro, me dijo. Te ganaste tu lugar. Véngate para acá. Y ya. Así es como empecé con él a hacer prácticas de operación en la XCDL. Ese fue tu primer acercamiento A a los, este mundo de la locución. así es, así es. Era pues el verano de 1990. Y de repente pues ya entro a la escuela en septiembre, a la universidad, al Tecnológico de Hermosillo, en Ingeniería Industrial Electrónica. Entonces le digo, oye, fíjate, Alfredo, que ya no voy a poder venir en las mañanas porque ya entré al tecnológico. No puedo venir contigo en las tardes. Y me dijo, no, es que yo no vengo en las tardes. Pero a ver, espérame. Entonces salimos de la cabina, iba pasando por ahí Rosy Aguirre, a quien le mando un beso, donde quiera que esté, porque hace mucho que no la veo. Y ella era la jefa de XYH, Radio 1000.
Entonces le dijo el Alfredo, oye, Rosy, no tienes nada ahí, que te pueda ayudar este muchacho en las tardes, le dijo, porque conmigo ya no va a poder venir. Dijo, ay, sí, me acaba de renunciar ahorita el que tenía, el operador mío, me dijo que se venga a las 5, ¿no? Y pues ya, pasé a XLH, estuve de operador, le operaba a ella era la locutora. Eres el que movía las consolas y mandabas al aire y los anuncios y eso. Todo, ¿no? Entonces, de repente ella pasó como un mes y medio, y se enfermó, no sé de qué, pero no iba a ir 2 semanas. Okay. Entonces me habló y me dijo, César, no voy a ir. No tengo a nadie. ¿Puedes locutorear tú? ¿Ya cuánto No. tiempo tú tenías trabajando y escuchando y viendo como todo tras bambalinas, por así decirlo? 3 meses. Súper 3 meses. poquito, sí. Y poquito más de 3 meses. 2 meses con el Alfredo y mes y medio con ella, ¿no? Y sí, claro, obvio, no es un problema. Y yo, no, ¿qué voy a hacer, no? Y recuerdo haber estado tan nervioso que escribí todo lo que iba a decir. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Guau en Radio 1000, su frecuencia amiga. Los saluda la voz de su amigo y servidor César Parra y los vamos a estar acompañando de aquí hasta las 7 de la tarde con la mejor programación y guau. ¿Era programa de música? Era programa de música. Y entonces ya no escribí todo. Entonces ya estoy listo, mando la cortinilla de entrada, todo el rollo, vengo de comerciales y entro, ¿no? Y, hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa, guau, ¿no? Y en eso entra el Federico Yang y me dijo, oye, se salió del aire la radio. Y yo, no, güey, estoy aquí. Entonces se asoma a la consola y me dice, si quieres a la otra prende el micro, ¿no? O sea, no se oía nada en la radio, ¿no? Era lo que se conoce como una laguna. Ajá. Pero de lo nervioso que estaba, se me olvidó abrir el micro, ¿no? Ok. Entonces ese fue mi debut como locutor. Y cuando llega de nuevo mi jefa, yo estaba en cabina, iba a entrar el Damaris Pérez Rubio, la siguiente locutora. Entonces llega Rosy y me dice, déjale ahí los controles a Damaris, ven para acá. Y pues ya valí, ¿no? Ya valí. Pues ni modo. Pues ya voy con ella, y va caminando, y vamos al área de producción, donde estaba el tremendo Chito Liera, ¿no? El Chito Liera, una institución como productor. Y yo ya estaba esperando el regaño, ¿no? O sea, no sabía por qué, bueno, sí, seguramente por la laguna, ¿no? Y alguna pendejada que había hecho. Y me dice, entra a la cabina de grabación, toma estos textos y vamos a grabar. Ok. Y me pone a grabar las identificaciones de la radio. Okay. Oye, César, ¿y nunca te dieron un entrenamiento de decir, mira, así se hace, o cómo modular voz? O sea, tal cual como tú estabas así, como tú creías que era, te aventaste a hacerlo. Como me enseñaban y como yo veía que lo hacían. Ok. ¿No? Entonces, pues ya, produjo el Chito las cosas, las puso en cartuchos, ¿no? Porque es lo que se usaba en la radio antes. Se lleva la caja de cartuchos, acompáñame, me dice. Llega a la estación XLH Radio 1000, saca todos los cartuchos de identificación de la radio con la voz de México que había y pone los cartuchos con mi voz. Wow. Entonces, a los 18 años me convertí en voz oficial de una radio.
Y así empiezo en radio. Luego estuve en Radio Sealo, estuve en Grupo Uniradio, estuve también ahí colaborando con Grupo Asir. Después me voy a la agencia de publicidad de don Víctor Alcaraz como ejecutivo de cuenta y coordinador de medios, como conductor de eventos en el Autódromo de Hermosillo, las carreras parejeras, los arrancones cuarto de milla. Después empiezo como maestro de ceremonias en eventos. De ahí conduzco un evento político, pero para mí el momento pues crucial fue en 1997. En 1997 llega aquí a Hermosillo lo que se le conoce como producción de agencia. Okay. Los spots de radio eran o de casa o foráneos. Es decir, los de casa eran los que se grababan ahí mismo en la radio, que era el 98%, y los foráneos eran los que venían de Ciudad de México, ¿no? Que ya mandaban las marcas nada más ya te mandaban el carrete y esto tienes que poner, ¿no? Pero entonces empieza la profesionalización donde las agencias de publicidad graban, ¿no? Una producción con más contenido, con ideas novedosas, con estructura. Empezamos ahí varios y nosotros éramos los conejillos de Indias, los pioneros en esto nuevo que se le conoce como voice over, ¿ok? Voice over. Entonces, a mí fue lo que me apasionó, o sea, realmente. Yo continué en radio un poquito más. En el 98 tuve un programa de radio en la XCDL, La Fuerza de la Palabra, que se llamaba Fenómeno OVNI. Tuvimos mucho rating. Fui el único programa que le hacía la competencia en rating en las noches a La Mano Peluda. Y pues me entrevisté con don Pedro Ferri Santa Cruz, con Giorgio Bongiovanni, con Sergio de la Peña, con Sixto Paz, con JJ Benítez, o sea, otro nivel. Yo pasé por las 4 ramas. Okay. Primera se llama broadcaster o locutor de radio. Okay. La segunda fue cronista deportivo. Luego host, conductor de eventos o maestro de ceremonias. Y en 1997 estuve en el lugar indicado, en el momento indicado, cuando llega a Hermosillo el voiceover. Entonces yo quise profesionalizarme. Yo quise, ¿sabes qué? Esto no es radio, esto es otra cosa y quiero aprender más. O sea, desde que lo conociste, te cautivó ese formato. Esto es lo mío. Esto es lo mío, a esto me quiero dedicar. Mi fuente de inspiración siempre fue el gran maestro Don LaFontaine. La voz más grande sin duda en la industria. Entonces yo tuve un sueño en el año 2000. Yo tuve el loco sueño de grabar mi voz para otras partes. Y todos, propios y extraños, todos me decían que estaba loco. O sea, tú querías llevar tu voz más allá de Hermosillo. Así es. O sea, que te escucharan no solo en México, sino en otras partes del mundo. Donde fuera, en Bicam, en San Carlos, o sea, lo que sea, ¿no? Pero más allá. La mayoría de la gente me decía que estaba loco. El Gerardo Umaña, ese fue, yo creo que el único o uno de los poquitos que siempre creyó en mí, que se le hacía padre, que lo veía muy difícil, pero que creía en mí. ¿Y tú sí veías una carrera en esa industria? O sea, como para dedicarte 100% a eso, ¿o lo veías como un reto profesional?
Yo sabía que eso existía, obviamente. ¿Dónde? En México, en la Ciudad de México. En Estados Unidos, en Nueva York, Los Ángeles y Miami, ¿no? Pero decía, yo quiero hacer eso, pero desde aquí. Porque tuve oportunidades de irme a México, tuve invitaciones para irme a México, pero como mis niños estaban muy chiquitos, realmente me parecía muy, muy difícil y creía que no debería de ser así. Y lo estuve planeando, estuve acopiándome de cosas, de tecnología y demás, porque estamos hablando del año 2000. Y dije, no, se tiene que grabar a distancia, 20 años antes de la pandemia. Y, y y oficialmente, el 4 de agosto del 2002, monté lo que necesitaba con un microfonito, una computadora 486, dijo que ni siquiera te tocó eso. Operación Cobija para grabar, ¿no? Para aislar el audio. Para aislar el audio, ¿no? Y el 4 de agosto del 2002 dije, tengo que ir por ello. Y empecé a buscar por internet, a mandar correos, a hacer llamadas. Ofreciendo tus servicios. Claro, claro. Que era algo que nadie hacía. A lo más difícil que yo me enfrentaba era a los paradigmas. Las cosas no se hacían así. Las cosas eran, estás en la Ciudad de México, el cliente quiere una campaña, el cliente contacta a la agencia se lo pasa a su director creativo, el director creativo se lo pasa a su ejecutivo de cuenta, el ejecutivo de cuenta le habla al estudio, el estudio se hace cita y se le llama al talento para que el talento vaya a la cabina, esté el productor, el ejecutivo de cuenta y seguramente el cliente, todos viendo cómo grabas, ¿no? Entonces de repente, chingo loquito, ¿no? De un pueblucho allá perdido en el desierto, ofrece grabarte las cosas sin que tú estés presente, sin nada. Y pues bueno, utilicé algunos métodos que se me ocurrieron y les dije, pruébalo, no tienes nada que perder. O sea, tardaste un año para que te abrieran las puertas. Para que alguien dijera, a ver si es cierto, pinche loquito. Okay. ¿No? Es entendible que alguien que ves a la larga te diga, estás loca, no puedes, Adri, eso. Pero que desde dentro, quien está enseguida de ti te diga, déjate de tonterías. Todos los días. Uf, ¿no? Se necesita resiliencia. Y nadie es profeta en su tierra, al menos al principio. Y yo en el 2003, pues le mandé cosas a la agencia de talentos de voz más grande del mundo, con sede en Aarhus, Dinamarca, se llama Voice Archive, porque ahí no es como esas plataformas donde tú pagas y ya te mandan ahí castings, no, ahí no pagas nada, pero para entrar, olvídate. Okay. Y tardé 2 años para que me dijeran, ok, mándame unas pruebas. Le mandé las pruebas y 6 meses después me dijeron, estás aprobado, este es tu login y este es tu código. Qué padrísimo. Y ya estaba ahí con los más grandes y era el último. En español latino, para poder entrar fue un show. Y cuando entré, era el último. Te invito a que entres y que veas quién está rankeado en el primer lugar y es el único que tiene
Yellow Star, que significa highly recommended. No por mi voz, hay voces mucho mejores. No, por el servicio. Oye, César, y ahorita que me cuentas todo esto, ¿qué sientes hoy en día, después de toda esta historia de esfuerzo que te ha costado estos años? ¿Qué se siente ser la única casa productora en Sonora y una de las más importantes en México? Se siente muy padre porque te das cuenta de que aquellos adagios que escuchabas de niño, en los que te decían el esfuerzo tarde o temprano rinde sus frutos, son verdad. En lo profesional pasó eso. A lo largo del tiempo he cosechado clientes, bendito sea Dios, en 27 países de 4 continentes. Y el volverte un referente en tu casa de la industria es algo muy padre porque demuestras que puedes ser profeta en tu tierra. En 2007 participamos, mi familia y yo, en el casting de La Familia del Futuro de Disney. Era la primera vez que se invitaba un concurso abierto para el público para doblar una película. Cuando nosotros íbamos a entrar a la cabina, ¿no? Los niños estaban muy, muy emocionados. Entonces, sí, vamos a esto. Ellos ya estaban acostumbrados a grabar porque conmigo grababan. Entonces, órale, vamos a la cabina. Y recuerdo que su mamá les dijo, su mamá fue la Vox Populi en ese momento. Y les dijo, ay, ni al caso, ¿para qué vamos a mandarlo? Imagínense cuántos tan buenos no habrá en Latinoamérica. Entonces los niños se agüitaron. Y yo le dije, no. Perdóname, le dije. Nosotros no tenemos que preocuparnos por ellos. Que ellos se preocupen por los de Sonora, le dije. Y órale, vamos, ¿no? Y sí, los de Sonora ganamos. Y fuimos a la Ciudad de México a grabar la película. Y fuimos a la Ciudad de México a la premier. Y llegamos a Hermosillo e inmediatamente nos fuimos en la camioneta a Obregón, porque en Obregón nos hicieron la primera premier y entrevista de aquí en Sonora. Wow. Después terminamos, nos vinimos a Hermosillo a la premier y a las entrevistas. O sea, todos tus hijos participaron en esta película. Mis 3 hijos y mi otrora mujer. Y cuando estábamos aquí en Hermosillo, en la premier, había varias de las personas, que me dijeron que estaba loco. Eso nunca se podría. Y no solo eso. Llevaron a sus niños a que les diera un autógrafo. Wow. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera ido por el camino de, ay, no se puede? Y yo no se los tomo mal, ¿eh? Cuando una persona me dice que no puede, yo no se los tomo mal. Simplemente tengo en la mente que me está hablando de sus limitaciones, no de las mías, ¿no? Y bueno, entonces, a partir de ahí, probamos las mieles de lo que era el doblaje. Entonces, mi hijo y yo nos estuvimos preparando durante años para entrar en el doblaje. A ambos por separado nos ofrecieron oportunidades de doblaje en la Ciudad de México. Y en 2015 tuvimos que tomar una decisión. Ok, ¿qué onda? ¿Nos vamos a México o nos quedamos aquí? Y le dije, nos quedamos aquí. Va a ser mucho más difícil. Pero ¿sabes por qué me decidí quedarme aquí? ¿Por qué? Porque de esa manera no solamente íbamos a cumplir nuestros sueños de mi hijo y mío, sino que íbamos a ayudar a otros a cumplir los suyos. Y ahorita, en este momento, 80 sonorenses son actores de doblaje. Wow.
Y están en Ahora sí Netflix, que te en Amazon Prime, en Disney Plus, en HBO Max, en Star Plus. 80 sonorenses hemos formado nosotros. Porque ya no solo son el servicio que ustedes ofrecen, sino ahora ya se han vuelto una academia para formar, ¿no?, a estos jóvenes y enseñarles todo lo que ustedes han aprendido. Así es. Exactamente. Entonces, pues digo, creo que el último logro del cual estoy muy satisfecho y muy orgulloso y muy agradecido con don Humberto Vélez es que me haya permitido participar en Los Simpson en la temporada número 32. En los últimos 5 capítulos me dio más de 10 personajes, de los cuales hay varios que son importantes, como Artemis. No tiene precio. Pero sí, o sea, definitivamente, imagínate Los Simpson. Yo tenía, ¿qué? 14 años cuando salieron Los Simpson. ¿Cuándo los empezaste a ver? ¿Cuándo me iba a imaginar, no? O sea, si yo les digo a todos los muchachos, a todos los que me hablan y me dicen, oiga, yo quiero hacer eso, pero yo no sé nada. Y les digo, lo único que se requiere para hacer esto, lo único, es ganas y disciplina. Nada más. Todo lo demás, yo se los puedo enseñar. Pero eso se tiene que traer. Creo que me gustaría cerrar con lo que yo le llamo, que es invención mía. Seguramente alguien más ya lo hizo, ¿no? Pero yo no sé de nadie, pero es lo que yo desarrollé. Yo le llamo el camino de los 7 pasos, ¿no? Cuando quieras algo, inténtalo. Ese es el primero. Deséalo realmente. El segundo paso es, que te va a ayudar mucho para los demás, es visualízate haciendo eso, obteniendo eso, porque ese te va a ayudar mucho a no decaer. El tercer paso es traza un plan, ¿no? Traza un plan. Digo que puede cambiar mucho, pero traza un plan. El cuarto es prepárate. Si quieres ser carpintero, bueno, cabrón, pues ve y aprende, ¿no? O sea, prepárate. El quinto paso es muy difícil para la mayoría de la gente. Atrévete. Muchas veces no nos atrevemos por el miedo al que dirán, ¿no? El miedo al que dirán. Y pues está cabrón. Estar pensando en vivir la vida de los demás, o que si les va a gustar a los demás lo que tú hagas, no, puta cabrón, ahí te van a hallar. El sexto paso es aún mucho, pero muchísimo más difícil. Porque hay gente que en determinado momento se atreve a probar algo. Pero como es casi seguro que la cagues, que no te salga, la mayoría de la gente que se atrevió, de un 100% de la población, a lo mejor un 10% se atreve a algo. Pero cuando va por ese algo y la caga, porque la vas a cagar, o sea, no lo vas a obtener. En algún punto. ¿No? Se agüita la cachora y ya no lo vuelven a intentar. Hasta van con la cola entre las patas. Sí. Pero de esos 10, uno no claudicará. Entonces el paso número 6 es: no claudiques. No claudiques, cabrón. O sea, ¿qué quieres que tú a la primera? No mames. O sea, ¿tú crees que
Usain Bolt, a la primera vez que corrió ya era el chingón. No, échale chingazos, cabrón. No. Entonces, no claudiques. El fracaso no es el antónimo del éxito. El fracaso es simplemente un peldaño que te va a llevar al éxito. Es el número 6. Y el número 7, siempre pídele permiso al patrón. That's all. Y ese es mi método de los 7 pasos. Con gusto se los comparto. Está increíble, César. Muchísimas gracias. Creo que no solo a mí, sino a los que te van a escuchar cuando tengan la oportunidad de ver esta entrevista, seguramente los has hecho pasar por todas las emociones y nos llevamos una gran parte de tu esencia y pues aprender un poquito de todo esto que nos cuentas, ¿no? De ser perseverante y de luchar por nuestros sueños, porque muchas veces ante cualquier adversidad a veces tiramos la toalla y nos vamos, ni siquiera es el camino fácil, pero nos vamos hacia otro lado, ¿no? Que tal vez no es lo que realmente deseamos. De verdad te doy de todo corazón las gracias por este tiempo, por compartirte, por abrirte en toda tu historia, no solo profesional, sino personal. Creo que para muchos nos va a servir darnos cuenta que no significa que porque no sea fácil, mientras no sea imposible, ¿no? Otro highlight. A ver, dímelo. Lo imposible solo toma un poquito más de tiempo. Dale. Muchas gracias, César. No, muchísimas gracias, Adri, muchísimas gracias al Pablo, al Rodo, a todos por allá. Créanme, para mí ha sido un verdadero honor y privilegio estar aquí. Ojalá que a los morros pues les sirva de algo esto, y acuérdense, échenle chingazos. ¿En dónde te encontramos? ¿Nos puedes compartir tus redes sociales? ¿Dónde te encuentran con servicios de voz? ¿Dónde te pueden escuchar, contactar, seguir? Sí, cómo no, ahí está el Facebook, y con muchísimo gusto estamos para servirles, y pues persigan sus sueños. Muchas gracias, César, por ser esa historia que nos inspira, porque, y no solo que nos inspira el ver que de verdad, a pesar de que tal vez hubiera sido más fácil salirse de la ciudad y del estado para que esto fluyera un poco más, el que hayas tomado la decisión no solo de quedarte, sino ser un ejemplo y aportar a tu comunidad y a tu estado, creo que eso es invaluable. Un abrazo, César, que estés muy bien. Existen 2 tipos de personas: las que buscan excusas y las que ven oportunidades. El no ya lo tienes. Persigue el sí. Sí a tus sueños. Sí a tus metas. Sí a cambiar el mundo. El éxito es el resultado de no rendirse ante nada y contar tu propia historia. Sonor Historias. Contamos historias de sonorenses que nos inspiran.